Vamos a dar inicio al tema del día de hoy, al cual he titulado El amor, la unidad y el Espíritu Santo. Fíjense que tuve una experiencia gloriosa hace pues prácticamente ya 15 años, un poco más, por allí a finales del 2005, tuve la oportunidad de ir a Corea del Sur, específicamente a Seúl, y fuimos invitados alrededor de 500 extranjeros a estar en una iglesia, en la segunda iglesia cristiana más grande del mundo, presidida por el pastor Lee Cho-soo. En ese momento, todos nosotros, representábamos a diferentes denominaciones cristianas dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Recordemos que pues Dios ha permitido que haya primeramente la Iglesia Universal de nuestro Señor, que es por la iglesia por la que Jesucristo va a venir algún día, pero también ha permitido iglesias locales, y dentro de esas iglesias locales pues se encuentra nuestro centro de formación cristiana Aljaba de Dios, que es la iglesia a la que pertenecemos, ¿verdad? Entonces, había algunas otras denominaciones. Nosotros atendemos al pentecostalismo porque creemos fielmente que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestras vidas y que actúa con poder y gloria como lo hizo en los inicios de la iglesia cristiana, allá en la iglesia primitiva, en los primeros siglos de nuestra era, en el primer siglo de nuestra era propiamente. Después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo de Dios en la vida de la iglesia de Jesucristo, en el cuerpo de Cristo, al cual pues nosotros pertenecemos. Gloria a Dios, ¿verdad? Y bueno, pero también recordemos que Dios permite pues algunas denominaciones en virtud de las doctrinas que se maneja en cada denominación. Hay denominaciones como la denominación de los presbiterianos, o sea, cristianos presbiterianos, cristianos evangélicos, cristianos bautistas, y así una serie de denominaciones. Pero el detalle está en que pues todos nosotros tenemos una gran bendición, ¿verdad? Cuando fuimos llamados a esa experiencia allí en Seúl, pues tuvimos la oportunidad de que alrededor de 500 personas de diferentes nacionalidades, con pues diferentes, hasta cierto punto, rasgos distintivos entre las denominaciones, pues nos arrodillamos delante del Rey, delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en señal de arrepentimiento, nosotros levantamos nuestra mirada al cielo y leíamos un letrero muy grande en la iglesia en donde estábamos que declaraba que Jesús es el Señor. Ese letrero grande, ¿verdad? Pues se alzaba en aquel lugar de una manera pues esplendorosa, y pues de alguna manera nos hizo experimentar propiamente lo que es la unidad cristiana. Al reconocer todos nosotros, esas más de 500 personas que estábamos arrodilladas delante del Señor, nos hizo reconocer lo que es la unidad cristiana. Estábamos todos juntos de rodillas en un genuino arrepentimiento bajo el señorío de Jesucristo. Y esto es de lo que se trata propiamente, el hecho de estar en la unidad del Espíritu. Cuando ustedes y yo nos reunimos a hacer iglesia, porque es lo que estamos haciendo en este momento, a una distancia, estamos haciendo iglesia, mis amados. Estamos atendiendo a la santa convocación que Hashem, que el Eterno, ha hecho en nuestras vidas, y por eso atendemos a esta cita propiamente. Yo sé de antemano que pues mi persona nada tiene que ver con esta invitación, sino que es la persona de Jesucristo. Él es quien nos ha invitado y que pues todos ustedes y yo hemos atendido para la gloria de Dios positivamente, y estamos reunidos ahorita, ¿verdad? Y estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una unidad. Y bueno, entonces, fíjense que en ese momento, cuando estuvimos ahí reunidos, de repente uno de los hermanos se levanta para orar, y todos empezamos a experimentar más la presencia del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo llenó en ese momento el lugar en donde estábamos, llenó nuestros corazones, llenó nuestras vidas, se derramó de una manera increíble y empezamos a experimentar el amor de Dios de una manera diferente, de una manera tal vez nueva para muchos. Para mí era muy nueva, mis amados. De repente muchos de nosotros nos encontramos hablando de cierta manera como hablar en lenguas y yo hacía declaraciones que comprendía que era glorificando el nombre de Dios, exaltando su nombre, pero la verdad yo no entendía el idioma tal cual. Simplemente yo sabía que estaba adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y luego tuvimos la experiencia de que en muy poco tiempo estuvimos leyendo la Biblia completa. En aproximadamente 27 días leímos la Biblia completa. Tomábamos espacios de tiempo prolongados de más de 8 horas de lectura todos los días y de esa manera, pues la Biblia cobró vida de una manera diferente, de una manera nueva. Yo recibí pues un nuevo ministerio, ¿verdad? Después de esto, Dios me llevó a empezar a querer conocer más de Él, a tener la experiencia del acercamiento a través del Espíritu Santo, y Dios me empezó a llevar a predicar la palabra de Dios. No precisamente como lo estoy haciendo en este momento, sino a llevar las buenas nuevas a muchas personas. Dios me dio la oportunidad de presentarles a nuestro Señor Jesucristo a mucha gente antes de yo venir al pastorado. Entonces, fíjense que dentro de eso que yo presentaba y dentro de lo que nosotros tenemos que aprender a presentar, son 3 temas que deben dominar notablemente el ministerio de lo que somos llamados a hacer en Cristo, que es a predicar el reino de los cielos, el evangelio de Jesucristo. Esos 3 temas que deben notar y dominar claramente este ministerio es la unidad, el amor y el Espíritu Santo. Son distintos, pero están estrechamente relacionados estos 3 temas. Es distinto el tema de la unidad, es distinto el tema del amor, es distinto el tema del Espíritu Santo, pero están estrechamente relacionados. Y de esa manera es como nosotros tenemos que vivir. Y la palabra de Dios primeramente nos enseña a ti y a mí, que estamos íntimamente ya ligados por el poder del Espíritu Santo, por el amor de Dios, por la familia a la que Dios nos ha permitido adherirnos, que somos ustedes y yo, somos la familia en Cristo, ¿verdad? Nos invita y nos llama a vivir juntos en unidad, en armonía. Y para esto, pues vamos a leer el Salmo número 133 de los versículos 1 al 3. Es un salmo hermosísimo, mis amados hermanos. Y dice la palabra de Dios: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjense qué glorioso es lo que acabamos de declarar, lo que acabamos de leer en la bendita palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios nos enseña que Dios bendice la unidad. De hecho, ustedes y yo lo hemos visto una y otra vez. Dios bendice la unidad, por ejemplo, en el matrimonio, en las familias, en los equipos, en las comunidades, en las naciones, en la iglesia misma de Jesucristo. Por ejemplo, como les decía hace un momento, cuando los cristianos de diferentes iglesias, hasta de diferentes denominaciones, de diferentes tradiciones, de diferentes países, nos reunimos en unidad, allí es donde envía Dios vida eterna, bendición y vida eterna, dice la palabra de Dios. De hecho, por eso el salmista escribe: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Cuando ustedes y yo tenemos esa experiencia de reunirnos físicamente en la iglesia de Jesucristo, nos damos cuenta de qué delicioso es, qué agradable es poder abrazarnos, poder saludarnos. Desgraciadamente ahorita no lo podemos hacer fácilmente, pues por las condiciones en las que estamos pasando, ¿verdad? Es un tiempo específico que Dios nos está permitiendo
pasar porque esto nos está enseñando mucho, mis amados. Hoy más que nunca yo extraño el abrazo de muchos de ustedes. Posiblemente si Dios no nos hubiera permitido pasar por esta temporada, a lo mejor a mí se me hubiera hecho muy fácil pues recibir abrazos de muchos de ustedes y dejarlo pasar como cualquier cosa, no valorar. Hoy Dios me ha llevado a valorar a cada uno de ustedes cuando nos abrazamos, cuando nos saludamos, ¿verdad? Con muchos hermanos tengo la bendición de darnos un beso santo, como dice la palabra de Dios, un ósculo santo, y eso me permite sentir la bendición de lo bueno y agradable que es convivir con ustedes en armonía, ¿verdad? Un proverbio dice, cuando las cosas débiles se unen, se hacen fuertes. Es un proverbio humano. Pues lo mismo ocurre con nosotros como personas. Los débiles, así como estamos de débiles en nuestra condición, en nuestra necesidad, en nuestra propia humanidad, cuando nos unimos nos volvemos fuertes, mis amados. Yo creo que tú has experimentado la bendición de cuando te acercas al pastor, a uno de los hermanos, a un líder, y tienes ese diálogo y te permite exponer tu problemática, tu condición, y recibes palabras de aliento. Dios utiliza a ese hermano para hacerte llegar su voz y decirte que te ama, decirte que no te deja, que está contigo, que Él te sigue levantando, y empiezas a experimentar esa bendición que Dios trae a tu vida. ¿Sí o no? Yo lo he experimentado muchísimas veces, mis amados. Entonces, por eso el salmista, que también lo experimentó y que seguramente tú también, describe esta unidad como el buen aceite, el buen óleo, y también como el rocío de Hermón, mis amados hermanos. Fíjense lo que les voy a explicar. El monte Hermón es un área muy extensa que por lo general está cubierto de nieve. Se eleva alrededor de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y allí difícilmente llueve. Solamente su rocío, ese rocío que se genera, mantiene toda la tierra fresca. Curiosamente, pues este monte está pues ahí en el Oriente Medio, mis amados, en la Palestina actual. Entonces, nosotros vemos que es algo de bendición, porque aún sin llover, ese rocío que se genera en ese monte permite que haya vida, que haya crecimiento de la flora y por lo tanto, pues también de la fauna. Y allí vemos la bendición de Dios. Estas imágenes de aceite y rocío son imágenes siempre de bendición. Son alegorías que la palabra de Dios utiliza para hacernos comprender lo que viene a ser a nuestra vida el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, por eso en el versículo 3 de este Salmo 133 nos declara con mucha profundidad y con mucha autoridad que donde hay unidad, el Señor concede bendición. Es por eso, mis amados hermanos, que les invito a que nos unamos cada vez más. Aún en medio de la distancia que podamos tener, Dios nos permite ahora la tecnología y podemos sentir esa unidad, podemos sentir verdaderamente la presencia de los hermanos cerca de nosotros. Solamente abramos nuestro corazón, permitamos que Dios obre en nuestras vidas. Yo les he pedido y les vuelvo a repetir que por favor le llamen a algún hermano que está dentro de su círculo o de su grupo de las redes sociales y que se presente y que le diga lo que Dios ponga en su corazón para bendecir al otro hermano. Es algo grato, mis amados. Yo le doy la gloria a Dios que en mi posición, a lo mejor de pastor, pues muchos de ustedes me hablan, me dan ánimos, me confortan, bendicen mi vida con declaraciones. Muchas ocasiones yo siento bendición en mi vida cuando pues me hacen cuestionamientos, alguna pregunta de algún tema que no quedó claro y me siento útil, me siento en unidad con ustedes. Espero que me esté dando a entender. Hagan ustedes lo propio y van a ver la bendición. Yo se los he invitado ya desde muchas veces y pues algunos hermanos me han reportado que ya lo están haciendo y eso para mí pues es de mucha bendición. Y yo veo el cambio sustancial que Dios trae a la vida de ellos
cuando me dicen, ¿qué cree, pastor? Fíjese que le hablé al hermano fulano y no lo conocía, pero fíjese que Dios me llevó a darle una palabra y empezamos a orar, empezamos a platicar. Ahora me siento identificado con ese hermano, le hablo constantemente para saber cómo va. Y todo ese tipo de situaciones es a la que Dios nos llama en unidad, mis amados. Tú y yo no tenemos por qué sentirnos solos. Justamente el enemigo de nuestras vidas quiere que tú y yo nos sintamos solos, que nos sintamos en desesperación, en que nadie nos hace caso, que nadie nos atiende. Pero no es así, mis amados. Dios ha provisto a su gran familia para que estemos en unidad. Pero tenemos que hacer cada quien nuestro propio esfuerzo. Primero, recibiendo bendición y también dando bendición, mis amados. Acuérdense que ahora ustedes y yo tenemos mucho que dar y mucho porque tenemos ahora el amor de Dios y nosotros podemos dispensar de ese gran amor para con muchas personas. Demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Amén. Entonces hoy podemos orar a Dios y darle gracias por haber bendecido tanto la unidad a la que ahora ustedes y yo somos partícipes. Hay que orar para que haya unidad en nuestra iglesia, mis amados hermanos, y también entre las iglesias alrededor del mundo, que haya unidad en la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, porque allí es a donde Dios envía bendición y vida eterna, mis amados. Esto nos lleva a estudiar en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, de los versículos 1 al 19, y la bendita palabra de Dios nos anima a amarnos los unos a los otros profundamente, con un amor entrañable, mis amados hermanos. Y por eso yo me refiero a ustedes así, como mis amados hermanos. Ustedes para mí son eso ya, son mi familia. Yo tengo una familia de origen, sí, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos, pero Dios nos ha llamado a una familia espiritual que es la que verdaderamente va a trascender. Y ustedes son mis amados hermanos. Si ustedes se han dado cuenta, todos los días que envío los devocionales, siempre es un saludo para ustedes, dirigiéndome como mis amados hermanos, porque lo son. Yo así lo siento. Espero que tú así lo sientas, no solo para con mi persona, sino para con todos los demás. Y bueno, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Mis amados, aquí Dios nos está dando un punto clave y voy a poner un paréntesis, voy a abrir un paréntesis para explicar esto. Seguramente ustedes y yo hemos pasado por prueba
y por pruebas grandes, a lo mejor de enfermedad, a lo mejor económicas, a lo mejor de relaciones personales, a lo mejor sentimientos de culpabilidad, a lo mejor alguna situación en donde la depresión nos ha llegado por algún motivo, razón o circunstancia. Dice, pero no se sorprendan por lo que están pasando, por eso que están viviendo, como si algo extraño les aconteciera. No, no se sorprendan por eso, porque propiamente nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que en el mundo tendremos aflicción, pero que estemos conscientes de que Él ha vencido al mundo y por lo tanto nosotros tenemos la victoria en todo lo que nos está aconteciendo. ¿En qué momento? Solo Dios lo sabe. Dios tiene el tiempo perfecto para darnos esa bendición de la victoria. Pero también dice ahí el versículo 13, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, Jesucristo ya llevó toda esa dolencia, todo ese pecado, toda esa enfermedad, toda esa pobreza, toda esa condición económica, toda falla que entre humanos tenemos. Toda, por ejemplo, llevó la infidelidad de nosotros como seres humanos, llevó todas las situaciones que nosotros vivimos las llevó Cristo, lo padeció y por eso hizo empatía con nosotros, para que nadie le diga a Cristo es que yo estoy sufriendo más de lo que tú pudiste sufrir. No, mis amados, más bien Él sufrió todo lo que todos nosotros podemos sufrir y pudimos sufrir y podremos sufrir. Él lo llevó todo junto, no solo lo tuyo, no solo lo mío, sino lo de todo el ser humano. Toda la creación de pecado fue puesta en la persona de Cristo. Toda la condición de enfermedad fue puesta en Cristo. Por eso la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos curados, somos sanos por la llaga de Cristo. Amén. Entonces, si ahora tú estás padeciendo algo en particular, gózate, porque estás siendo partícipe del padecimiento de Cristo para que también en la revelación de su gloria te goces con gran alegría con Él. O sea, Él, una vez que padeció, sufrió, murió por nuestros pecados y dijo, consumado es, después dice la palabra de Dios que Dios, el Padre Celestial, le dio un nombre que se nombra por sobre todo nombre. O sea, le dio la gloria completa a Jesús. Y esa gloria es de la que ustedes y yo también vamos a participar y nos vamos a gozar con gran alegría si hemos padecido también o hemos sido participante de los padecimientos de Cristo. Si lo vemos desde ese punto de vista. Amén. Entonces, si tú estás pasando por situaciones críticas, dale gloria a Dios. Dile, Señor, yo no sé en qué momento tú vas a quitar este padecimiento de mi vida, yo no sé en qué momento tú vas a bendecir mi economía, yo no sé en qué momento vas a bendecir mis relaciones personales, pero lo que sí sé es que lo que estoy viviendo es para glorificar tu nombre. ¿Por qué? Porque en el momento en que Dios te dé la victoria, te dé la sanidad, te dé la economía, sepas que sí y solo sí fue por la misericordia de Dios que ahora lo tienes, porque Él así lo quiso y porque Él se tiene que glorificar. Amén. Cierro el paréntesis y sigo solamente con la lectura de la palabra. Dice, si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos, de los que no conocen de Dios, es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gloria a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Tremenda palabra el día de hoy, mis amados.
Tremenda palabra, si nos estamos dando cuenta, para bendición nuestra. Fíjense, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 8, el apóstol Pedro nos está animando a amarnos los unos a los otros profundamente, entrañablemente. La palabra usada aquí del griego para la palabra profundamente es la palabra usada para el caballo que va a galope completo. O sea, significa con toda extensión y a veces se traduce como fervientemente. Así nos tenemos que amar ustedes y yo, con esa extensión de como cuando vemos a un caballo que va a todo galope, así tenemos que amarnos, con esa profundidad, con esa fervientemente en esa condición. En las palabras de otra versión, de una versión clásica que se llama la Biblia amplificada, este tipo de amor se describe como el que cubre una multitud de pecados, que perdona e ignora las ofensas de los demás. Así es como debemos amarnos, mis amados. El amor perdona las faltas en todos los demás porque conocemos la gracia amorosa e indulgente de Dios en nuestra propia vida. ¿Sabes que Cristo perdonó todos tus pecados? ¿Sabes que por la sangre de Cristo ahora ustedes y yo podemos levantar manos santas delante de Dios? ¿Por qué? Porque dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La sangre de Cristo es la única que nos puede justificar delante de Dios. Es la que nos lava, nos limpia y por eso podemos tener paz para con Dios. Antes teníamos un gran problema con Dios. Nuestro pecado nos llevaba a la muerte eterna, a la separación de Dios eternamente y para siempre. Pero ahora Cristo nos ha justificado delante del Padre. Y esto es la clave, mis amados hermanos, para mantener buenas relaciones entre nosotros y evitar discutir con los demás con demasiada facilidad. Tú y yo sabemos por nuestra propia vida cuánto nos ama Dios y cómo ha perdonado nuestros pecados. Tú y yo fallamos, tú y yo no dimos en el blanco muchas veces. Erramos cuando tomamos decisiones, mis amados. Y por eso debemos estar dispuestos 100% a pasar por alto las ofensas y los pecados de los demás. Esto no significa que el pecado no importe, ¿eh? Se los quiero aclarar. Al contrario, de hecho, el apóstol Pedro nos insta, nos invita a romper con el pecado. O sea, no tenemos por qué seguir soportando el pecado, pero sí lo que tenemos que hacer es perdonar a quien actúa en contra de nosotros, a quien nos ofende. De hecho, el tópico del Padre Nuestro que habla de esto dice, y perdona nuestras ofensas. Le estamos rogando a Dios que nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muchas veces esto está más lejano de la realidad, como el polo norte del polo sur. ¿Cuántas veces verdaderamente has perdonado al que te ha ofendido? Hoy en el nombre de Jesús yo declaro que tú y yo somos esos hijos de Dios que han adquirido la bendición de un estilo de vida perdonador, así como nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes que tú y yo ni siquiera le habíamos pedido perdón a Dios cuando Él ya nos había perdonado? El acto redentor de nuestro Señor Jesucristo sucedió hace ya casi 2000 años. Mis amados, en el año 33 de nuestra era vino el acto redentor de Cristo y Dios perdonó desde ese momento y para siempre nuestros pecados. Y tú y yo ni siquiera existíamos en la faz de la tierra, pero existíamos en su mente y en su corazón. Y Dios sabía que tú y yo íbamos a pecar, que tú y yo íbamos a fallar. Y Él tomó la decisión de perdonar previo a lo que tú y yo pudiéramos hacer. Con mayor razón, ahora ustedes y yo tenemos que tener un estilo de vida perdonador. Que a partir de hoy, el día de mañana, cuando tú te levantes con una clara idea de que nada ni nadie te va a ofender, de que nada ni nadie te va a llevar a pecar por no perdonar, que sino todo lo contrario, que desde que te despiertes, primeramente tu oración a Dios, gracias Padre por velar mis sueños, por permitirme despertar nuevamente, pero hoy te entrego voluntariamente todas las ofensas que me hagan en este día
y yo las perdono en el nombre de Jesús desde ahorita. ¿Cuáles van a ser? ¿Quién sabe? Tú no sabes ni siquiera quién te va a ofender o quién te va a lastimar en algún momento, pero desde temprano tú ya estás decidido completamente a perdonar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a romper con la vieja vida de malos deseos humanos, de aquellas enseñanzas equivocadas de que nos decían que te tienes que desquitar, de que tienes que tomar ventaja, de que ojo por ojo, diente por diente. No, mis amados hermanos, ustedes y yo venimos a ser las nuevas criaturas que Dios dice que somos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esa vida de malos deseos ya tiene que pasar para nosotros. Ahora ustedes y yo tenemos que vivir conforme a la nueva naturaleza que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a vivir según la voluntad de Dios. Mis amados, yo me recuerdo de algunos de los hermanos que iniciaron y vieron propiamente cuando yo me convertí al Señor, cuando Jesucristo tuvo misericordia de mí y me permitió venir a sus pies, así como a ti. Estas personas, amigos míos, gente que me conocía, se sorprendieron por el cambio que Dios estaba trayendo a mi vida y pensaron que aquello era extraño. De repente me veían como cosa rara. De repente me escuchaban hablar y me decían, oye, ¿qué te pasa? Ya no dices groserías, ¿qué fue lo que pasó? Me veían como algo extraño. Ya no estás platicando las mismas sandeces que platicabas. Y todo eso fue un cambio que Dios trajo a mi vida. Y pensaron que era algo extraño, que se me estaba yendo la hebra, que me estaba volviendo loco, para que me entiendan. Y por eso Pablo escribe aquí entre los versículos del 3 al 4, dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciando haciendo lo que agrada a los que no creen en Dios, a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Mis amados, esos amigos míos, esas personas que estaban a mi lado, de repente dijeron, oye, ¿qué te está pasando? Ya no quieres hacer lo mismo que hacíamos en el desenfreno, en el desorden que traíamos. ¿Ahora qué te pasó? Voy a citar a un amigo mío, no voy a decir su nombre por respeto, pero me decía, oye, ya te lavaron el cerebro. Y le digo, qué buena falta me hacía y qué bueno que me lo lavaron. Y ojalá y a ti también te lo laven. Y no te lo va a lavar cualquier persona, te lo va a lavar Cristo. Y mis amados, quiero decirles que era una cosa de choque entre ellos y yo. Y ya después la gloria sea para el Señor, porque muchos de ellos empezaron a ver que ese cambio radical que Dios había traído a mi vida también lo necesitaban y empezaron a caminar en los caminos del Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, ahora ustedes y yo estamos llamados a vivir de otra manera, con una mente sobria, con una mente despejada, para poder orar, para poder hacer lo que Dios quiere, para poner y rendir nuestra vida a los pies de Cristo, pero sobre todo para amar, para practicar la hospitalidad, para usar los dones que el Señor nos ha dado. Yo no sé qué dones te ha dado el Señor, pero aquel don que Dios te ha dado, cuando tú lo pones al servicio, a los pies de Cristo, al servicio del reino de los cielos, va a traer una satisfacción increíble a tu vida, va a traer plenitud y gozo a tu existencia. Cuando yo fui llamado por el don que Dios me dio a presidir este tipo de asambleas, hoy le doy la gloria a Dios, mis amados, porque ahora Dios me ha permitido ser pleno, no solamente ser hablantín, sino predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, entonces por eso entre el versículo 8 y 9, Pedro nos dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor los unos por los otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Cuando yo te amo, puedo estar viendo tu pecado y te puedo perdonar y puedo pasar por alto el pecado, pero también te puedo decir, ¿sabes qué? Mira lo que haces. Está incorrecto. Vamos a leer la palabra, vamos a orar, que Dios sea el que te convenza, que Dios sea el que ponga orden en tu vida. Pero se cubren cantidad de pecados.
Dice la palabra de Dios, abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, por cuanto lo hiciste para uno de ellos, me lo hiciste a mí? Y nosotros le podemos preguntar, pero Señor, ¿cuándo yo hice algo por ti? Bueno, cuando una persona se acercó y te pidió algo y tú lo ofreciste de corazón por el amor que ahora le tienes a tu prójimo y no solamente a las personas que amas, todo lo haces para el Señor. Y Dios lo toma en consideración y traerá recompensa, mis amados. Como el apóstol Pablo, también el apóstol Pedro enmarca el uso de los dones del Espíritu Santo en el contexto del amor. Eso lo podemos ver allí en los capítulos 12 y 14 de la primera carta a los Corintios. Ya lo leímos y estudiamos hace tiempo, pero lo podemos volver a leer. Entonces, el propósito de los dones que Dios te ha dado es amar. Incluso si amas fervientemente, ese amor pues puede ser no necesariamente devuelto, ¿verdad? Es parte de lo que tenemos que vivir humanamente. Podemos esperar la oposición, pero no nos debemos dejar sorprender por esa oposición. Y por eso el apóstol Pedro nos dice, no se sorprendan por las pruebas de fuego por las que están atravesando, como decía yo cuando abrí ese paréntesis, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Por eso debemos gloriarnos, gozarnos en medio de la prueba, mis amados. Ese es un tipo de sufrimiento al que todos los cristianos estamos llamados. El sufrimiento es parte del proceso de purificación. Dios usa el sufrimiento, mis amados, para refinarnos, para librarnos del pecado en nuestra vida. Hay muchas cosas que todavía queremos tener ocultas y Dios nos va a tener que llevar a quebrantamiento, a sufrimiento, para que logremos dejar que fluya y que salga de nuestra vida ese pecado. Miren, es curioso ver cómo se extrae el aceite de olivo más puro. El que dice en sus títulos de las etiquetas de las botellas, extra virgen. ¿Saben cómo lo extraen? Curiosamente aplastando de una manera increíble a las aceitunas. Y ese proceso que propiamente, si lo pudiéramos analogar con nosotros, pues sería un proceso de sufrimiento, de dolor, una prueba donde se extrae lo mejor de esas aceitunas, de esas olivas. Muchas veces Dios necesita exprimirnos para sacar lo mejor de nosotros y para también sacar lo peor de nosotros, aquello que nos está atando. ¿Sabes qué es a través de ese sufrimiento como nosotros sacamos ya sea lo peor o lo mejor de nuestra existencia? Miren, ustedes y yo no vamos a reaccionar con paciencia cuando todo va fluyendo normalmente, ¿eh? Tenemos que actuar con paciencia cuando algo se está atorando y que no procede y que no se avanza y que vemos que no llega el tiempo de alivio, ¿verdad? Y tenemos que actuar con paciencia. ¿Saben por qué a los enfermos se los llama pacientes? Porque justamente tienen que echar mano de ese recurso que Dios nos da, que es la bendita paciencia, en donde tenemos que aprender a esperar el proceso, a que el proceso se cumpla, se lleve a cabo, para que posteriormente nos podamos gozar de la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Cómo ven? Y muchas veces no queremos pasar por esos tiempos. Queremos que todo sea rápido, como esta sociedad nos ha acostumbrado ya a hacer las cosas. Queremos obtener satisfacción inmediata. Y Dios no nos quiere poner en esa condición. Dios quiere que crezcamos espiritualmente, que maduremos, mis amados. Miren, por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña claramente que los insultos que recibimos son en realidad una bendición cuando somos insultados por causa de Cristo.
Cuando alguien se burla de ti, se mofa y te dice, ay sí, ahí va el aleluyo, ay sí, cristianito, ahora sí ya no tomas, ahora sí ya no esto, ahora sí ya no dices groserías, ahora puro aleluya, gloria a Dios. Miren, cuando somos insultados por causa de Cristo, ahora tú puedes contarte propiamente como un bendecido, porque es el Espíritu de Dios y su gloria en ti lo que hizo que los demás reaccionaran, que los demás lo notaran. Triste es cuando tú te declaras cristiano como hijo de Dios y que nadie ni siquiera diga nada porque tus acciones no representan un cambio, no representan una bendición para otros. Dice el pastor que muchos impacientes se vuelven impacientes. Pues sí, desgraciadamente, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero bueno, entonces, mis amados, tomando el punto, quiero decirles que aunque ser insultado es doloroso, ¿verdad? Cuando alguien te ofende, cuando alguien te insulta, pues duele. Pero toda crítica, a final de cuentas, tiene que ser una bendición para nosotros. Recordemos que Dios todo lo malo lo usa para bien. Dice Romanos 8:28, que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien. Esto es para los que fuimos llamados para un propósito. Y tú y yo fuimos llamados para un propósito en Cristo. Si en verdad es una bendición, ¿verdad? Y es una verdadera bendición, porque podemos aprender de esos insultos, de esas cosas que de repente nos duelen. Tenemos que aprender de ello. Si es verdad, tú y yo vamos a vivir la bendición porque vamos a aprender de ese insulto que nos dijeron, de esa crítica que nos hicieron. Ahora, si es mentira, si no es verdad, y nos insultan porque llevamos el nombre de Cristo, pues seremos bendecidos. Yo quiero decirles que es un honor muy grande estar asociados con Jesucristo, que incluso compartir sus sufrimientos es una gran bendición, mis amados. Como quiera que sea, una vez que lo entendamos, vamos a ser capaces de ver todas las críticas como verdaderas bendiciones. A veces sufrimos por nuestro propio pecado y estamos pagando las consecuencias de nuestro pecado. Pero el sufrimiento por ser cristiano no es causa de vergüenza, mis amados. Es motivo de regocijo y de alabanza a Dios. Este no debería de descorazonarnos, sino seguir animándonos, mis amados hermanos, haciendo lo que es bueno. Y por eso el versículo 19, Pedro dice, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Martin Luther King afirmó, y lo cito tal cual, he decidido continuar con el amor. El odio es una carga demasiado grande que soportar. Fíjense, tú puedes decidir continuar con el amor o seguir con la carga del odio, con el peso que te asedia por no perdonar, por no amar. ¿Cómo ven? Hay que orar y hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser ustedes y yo una comunidad que nos amamos profundamente y donde el amor cubre una multitud de pecados, donde ustedes y yo nos buscamos como verdaderos hermanos, donde ustedes y yo nos podemos apoyar los unos a los otros, donde podemos sentir la presencia de Dios por la vida de un hermano que se acerca a mí. Y eso nos tiene que llevar, por último, mis amados, a anhelar el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo infunde el amor de Dios en tu corazón, como lo dice Romanos 5:5, pues el Espíritu de Dios trae vida abundante, trae crecimiento espiritual, trae más frutos y sanidad a nuestra existencia. Entonces, si queremos ser sanos, si queremos ser libres, si queremos tener más crecimiento espiritual, si queremos verdaderamente madurar en Cristo, pues anhelemos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestro corazón.
Y es por eso que todos los días, ¿verdad? Tenemos que alzar nuestra mirada, nuestras manos al cielo y decirle, Señor, derrama de tu Espíritu Santo en mi vida. Llena mi copa, rebósala. Hoy necesito de tu presencia, necesito la unción de tu Espíritu Santo, necesito la guía divina que trae el Espíritu Santo a mi vida, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Podemos levantar nuestras manos diciéndole, Señor, hoy te ruego que tu Espíritu Santo se manifieste en mi vida, para dejar atrás todo el pecado que me asedia, toda la tentación que tengo, todos los malos pensamientos, todo eso que me trae a dolor. Hoy, Padre, te ruego que por el poder de tu Espíritu Santo unjas mi vida, así como un pastor ungía a una oveja cuando era lastimada. Quiero enseñarles esto, ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, lo sabemos, que los pastores cuando llevan a pastar propiamente, a pacer a sus ovejas, pues llevan una redoma de aceite normalmente, y normalmente de aceite de olivo, porque en muchas ocasiones las ovejas cuando van caminando, pues pueden lesionarse, se rompen la piel, sangran, y una infección en un animal de esos puede llevarlos hasta la muerte. ¿Qué hace el pastor? Vierte, derrama aceite sobre esa herida. Ese aceite trae la bendición o trae la particularidad de que primeramente cubre la herida y la aísla del medio ambiente y no permite que los microorganismos proliferen o penetren al cuerpo de ese animal. Lo conservan propiamente. También ese aceite es capaz de permitir que empiece una regeneración de esa piel que se rasgó o se rompió. Y de esta manera, ese animal pueda venir a sanidad. Es por eso que ustedes y yo tenemos que pedirle a Dios que derrame de su Espíritu Santo en nuestras vidas como ese buen óleo, como ese buen aceite que va a traer sanidad a nuestra existencia. Mis amados, hay muchas heridas en nuestro corazón, en nuestra alma. En nuestro diario vivir tuvimos sufrimiento, tuvimos penares, tuvimos infidelidades, tuvimos situaciones que nos hirieron y que si nosotros no traemos esa condición delante de Dios, deseando el derramar de su Espíritu Santo, pues desgraciadamente se sigue abierta esa herida y nos infecta y puede llevarnos a una condición terrible en donde el enemigo se aprovecha y por eso mete ideas equivocadas, ideas de una condición en donde nos sentimos solos, como lo decía hace un momento, en donde sentimos que nuestra vida no tiene sentido, sentimos esa condición de, de una tristeza extrema, de sentirnos pues de alguna manera apabullados por la vida. Y eso es lo que el enemigo usa para después desviarnos de los caminos del Señor. Entonces, mis amados, hoy más que nunca tenemos que orar porque Dios derrame de su Espíritu Santo como un río de agua viva. De hecho, el Señor Jesucristo así lo expresa, ¿verdad? En Juan 7, de los versículos 37 al 39, me voy a permitir leerlo para ustedes, permítanme un momento, y con esto pues vamos a ir terminando. Ay, Dios mío, no quiere abrir mi... pues estoy viendo esto. Juan 7, 37 al 39. Permítanme un momentito. Juan 7, del 37 al 39. Y dice la palabra de Dios. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir
los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, mis amados hermanos, justamente Dios quiere que su Espíritu Santo fluya en nuestra vida, ¿verdad? Como esos ríos de agua viva. De aquel que cree en Cristo, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Este río de agua viva, mis amados hermanos, por lo tanto, es una imagen de la obra del Espíritu Santo, el cual nos trae vida, vida en abundancia y vida en bendición, para después que de nosotros brote para poder tener un impacto positivo en los demás. Mis amados, todas las metáforas que usa la palabra de Dios apuntan a vida, crecimiento, fruto y santidad, y sanidad en el nombre de Jesús. Es una imagen de la iglesia de Jesucristo, creciendo y trayendo vida donde quiera que fluya el río de agua viva que Cristo nos ofrece. Amén. Entonces, vamos a orar, vamos a darle toda la gloria y honra al Señor. Vamos a darle gracias por el Espíritu Santo y la promesa de esas corrientes de agua viva que fluirán desde lo íntimo de nuestro ser. Hay que pedirle a Dios que nos llene hoy con el Espíritu Santo para que podamos llevar vida, para que podamos llevar amor, para que podamos llevar unidad, para que podamos llevar hasta sanidad donde quiera que vayamos ustedes y yo. Vamos a orar a Dios. Vamos a declarar estas bendiciones en nuestra vida, mis amados, y que la gloria sea para el Señor. Amén. Le voy a pedir